Antes de continuar, si tú quieres hablar español con confianza, un español real, más natural, recuerda que tenemos nuestro curso Learn Spanish Like MF Master of Fluency Lessons 1 to 40. Son más de 40 horas de clase en donde vas a aprender este español mucho más natural y que de seguro te ayudará a mejorar en muy poco tiempo. Si están interesados, el link lo encuentran en la descripción del video y en los comentarios. No se pierdan esta oportunidad que realmente les va a ayudar muchísimo. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pero también es uno de los más curiosos y complejos cuando comienzas a estudiarlo. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a hablar un poco de curiosidades del español. ¿Por qué? Porque el español puede llegar a ser un poco complejo, no solo por la gramática, sino por la cultura, por los sonidos, por las formas que esconden y también un idioma influye mucho la cultura, la forma en la que se ve el mundo. Entonces, esas curiosidades del español te pueden sorprender y te van a ayudar a entender mejor cómo funciona el idioma en la vida real. Cosas que a veces los libros de texto no nos enseñan o las pasan por alto o es muy superficial como la explicación, pero es muy importante entender todo esto para poder comprender el idioma y que sea más natural la forma en la que lo aprendes. Vamos entonces con la primera curiosidad. El español tiene palabras muy largas, pero casi no las usamos. Por ejemplo, una de las palabras más largas aceptadas por la RAE, que la RAE es la Real Academia de la Lengua Española, que es como quien regula y establece como las normas del idioma. Una de las palabras más largas aceptada es electroencefalografista. Y existen palabras todavía más largas en teoría, pero casi nadie las usa en conversaciones normales. En el español se prefieren frases largas y explicativas y no una sola palabra que sea muy larga como pasa en otros idiomas como el alemán, que sí usan palabras más largas. Aquí preferimos el uso de frases. Segundo, que es algo que les digo en todos los videos, pero no me voy a cansar de repetirlo. Una misma palabra puede significar cosas muy diferentes según el país e incluso según la ciudad. Acá en Colombia, entre distintas ciudades tenemos distintas palabras para referirnos a una misma cosa. Por ejemplo, en Bogotá, a este objeto le dicen esfero. En Medellín le decimos lapicero. Al tráfico de autos en unas ciudades se le dice trancón. En otras le decimos taco. Pero, por ejemplo, taco en Medellín es el tráfico de autos, pero taco en México es la comida. Entonces, van cambiando. Por ejemplo, palabras como coger. En algunos países puede ser normal y en otros va a ser un tema como más vulgar. Entonces, hay que tener también un poco de cuidado con la elección de palabras. Guagua en el Caribe significa bebé, en Chile y en Canarias significa autobús. Torta en México es un sándwich, en otros países es el pastel con el que cantas el cumpleaños. Entonces, por eso yo también digo, si ustedes aprenden el español por un país en específico, por un viaje en específico, por un trabajo específico, centren su aprendizaje en ese país. Porque aquí dicen, ay, quiero aprender un español neutro. El español neutro básicamente no existe. El español va a depender según tus necesidades o tus preferencias, porque cambia mucho en cada país y en cada ciudad.
El subjuntivo, que es un tema que a muchos les cuesta, también se usa para cosas que sí van a pasar. En muchos idiomas el subjuntivo casi no existe. En español lo usamos todo el tiempo, incluso cuando algo es muy probable. Por ejemplo, cuando tenga tiempo, te llamo. Cuando llegues, empezamos. El español usa el subjuntivo para hablar de incertidumbre, no tanto como de imposibilidad. Entonces es importante aprender el subjuntivo porque, como ven, en ejemplos de la vida cotidiana lo usamos bastante. En español, el sujeto no es necesario. Gramaticalmente, en teoría podemos decir yo estoy cansado, pero es una repetición innecesaria. Si decimos estoy cansado, entendemos completamente. ¿Por qué? Por la conjugación de los verbos. Como el verbo cambia según el pronombre, su conjugación, entonces sabemos que si digo estoy, se refiere a yo, porque yo no digo estoy para nosotros, nosotros estoy cansado. Estamos cansados. No es necesario decir el sujeto porque por el verbo ya entendemos de qué sujeto estamos hablando. Ojo, en algunas ocasiones lo usamos para hacer énfasis o cuando la oración sí es algo ambigua. Por ejemplo, pronombres que comparten conjugación, él, ella, usted. En esos casos sí podemos llegar a usar el sujeto en la oración, pero no es lo más común. Dos verbos para el verbo to be no son suficientes en español. Además de ser y estar, el español usa otras estructuras. Por ejemplo, tener algo, tener hambre, tener miedo, tener razón. En español, muchos estados se tienen, no se son ni se están. Los diminutivos es un tema del español que me encanta porque no solo indican tamaño, los diminutivos también expresan muchas otras cosas como cariño, ironía, cortesía, suavidad. Ejemplos, dame un momentito, ya te ayudo. Ahorita lo hago. ¿Quieres un cafecito? Si yo digo dame un momento, puede sonar un poco más tosco, aunque no está mal y no necesariamente es grosero, pero si yo digo ay, dame un momentito, ya te ayudo, suena como más cariñoso, más amable, y es porque en general la cultura del español es así, es muy amable y muy empática como con el otro. Acá uno súper importante y que pasa mucho porque en el inglés es al contrario. En español, la doble negación es normal y es necesaria. En inglés, usar doble negación es incorrecto. En español, es obligatorio. Ejemplo, no vi a nadie. Nunca dije nada. Nunca hay nada. Esta es la forma correcta de expresar negación en español. Decir vi a nadie es incorrecto. En español, la doble negación se refuerza, no se cancela realmente. Entonces es algo que a veces pueden confundir. El español también tiene palabras para sensaciones muy específicas, como madrugar, que es levantarse muy temprano, la sobremesa, que puede ser hablar después de comer, o el líquido que tomas con las comidas, antojo, que es un deseo repentino, friolento, que es una persona que siente mucho frío. El español nombra muchas sensaciones cotidianas que otros idiomas no. Si quieren aprender más sobre esto, tenemos un par de videos ya en el canal explicando a profundidad, dando muchos ejemplos para que ustedes aprendan más de estas palabras que realmente son muy cotidianas y muy útiles. El orden de las palabras en español realmente es muy flexible. Les voy a decir tres frases. Todas dicen lo mismo, todas son correctas, pero están en un orden diferente, en una estructura diferente. Me lo dijo ayer. Ayer me lo dijo.
Lo dijo ayer. El orden cambia un poco para dar énfasis, no por desorden. Y sí hay unos órdenes que son como más naturales. Pero en teoría todas estas son correctas y todas estas se pueden escuchar. Cuando les decía que las personas quieren aprender un español neutro, en el español existen más de 20 grandes variedades de español y cientos de acentos regionales. En España no suena igual el acento en Madrid, en Andalucía, en Canarias. En México no suena igual el acento en norte, centro, sur. En Colombia no suena igual Bogotá, Medellín, la costa. Entonces, querer un acento neutro en español es básicamente imposible. El español también tiene muchos tiempos verbales. Tiene más de 16 tiempos verbales entre formas simples y compuestas, como presente, pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pluscuamperfecto, futuro, condicional. Y tenemos 3 modos que son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. En el canal también hay algunos videos explicando ya varios de ellos, entonces para que vayan a revisarlos y seguiremos haciendo más, porque la idea es que ustedes vayan mejorando el español. Como ven, el español es un idioma que mezcla acentos, tiempos verbales, emociones, la cultura. Se ve muy reflejada, como les decía, con los diminutivos. Entonces, cuando más entiendes estas curiosidades, más natural va a sonar tu español y va a ser tu método de aprendizaje. Si tu idioma nativo es el inglés, de seguro has notado muchísimas diferencias con el español o te has preguntado muchas veces por qué en español hablan así, por qué debo decirlo de esta manera, por qué si traduje la frase literal está mal dicha. No se preocupen, hoy vamos a hablar de este tema y voy a hacer que les quede mucho más claro la diferencia del español con el inglés y que su aprendizaje sea mucho más sencillo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para los que tal vez aún no me conocen, mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Cuando estamos aprendiendo un idioma, tendemos a compararlo erróneamente con nuestro idioma de origen. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo inglés y hablo español, yo lo voy a comparar con el español. Y esto pasa del modo contrario también. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque los idiomas tienen su propia estructura, sus propios sonidos, sus reglas diferentes. Entonces, empezar a compararlos tanto puede llegar a que en ocasiones traduzcamos de forma muy literal. Y el traducir de forma literal nos va a llevar a cometer más errores. También en temas de pronunciación, si entendemos las diferencias base, vamos a poder mejorar nuestra pronunciación porque entendemos ya el funcionamiento del idioma. Entonces vamos a hablar de esas similitudes y diferencias entre el inglés y el español, para que vean que en ocasiones sí difieren mucho el uno del otro, pero en otras nos parecemos más de lo que creen. Vamos a comenzar con un tema que es muy recurrente en los estudiantes, el tema de que en español hablamos muy rápido. Esto es cierto, pero tiene una explicación. En inglés estamos acostumbrados a que el sonido de las vocales es más largo, tiene una oración un poco mayor. En español, el sonido de las vocales es un sonido más seco, más corto. Entonces, esto hace que hablemos y pronunciemos las palabras mucho más rápido. Y por eso es que también a los angloparlantes les cuesta un poco el tema de la pronunciación porque tienden a hacer los sonidos que existen en inglés. En español es un sonido seco, A, E, I, O, U. No tenemos esos sonidos largos que varían según la palabra
Entonces, como en inglés son tan variables y tan cambiantes, por eso es que a veces nos cuesta un poco la pronunciación. Pero entonces hay que empezar a practicar ese sonido corto para que nuestro speaking sea mucho más fluido. No alarguen las vocales, no las deslicen, porque esto en español no existe tanto. Un poco ligado a este tema es la pronunciación. De hecho, la pronunciación en inglés es más difícil que la pronunciación en español. ¿Por qué? Porque en español se lee tal cual como se escribe. En español, en la mayoría de los casos, por no decir que siempre, vamos a leer lo que vemos. Gato, mesa, libro. En inglés va a cambiar. Si una vocal está acompañada de otro, tiene un sonido diferente. Si es la vocal sola, tiene un sonido diferente. Si está después de una TH, es un sonido diferente. Entonces, en español, siempre vamos a pronunciar como está escrito. Una vez dominemos los sonidos del español, qué sonido tiene cada letra, van a ver que leer es súper fácil porque no va a variar la forma en la que se lee la letra. La A siempre va a sonar A, la E siempre va a sonar E, la M siempre va a sonar M. Y esto va a ser una regla siempre. Otra diferencia es el orden de las frases. En inglés tienen un orden un poco más rígido en la estructura. En español es un poco más variable y esto lo puede llegar a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el orden en español nos ayuda a cambiar el énfasis, el enfoque que le queremos dar a una oración. En inglés tenemos sujeto, verbo, objeto. I eat pizza. En español tenemos varias maneras correctas. Yo como pizza, va variando como un poco. Una frase, she bought the book. Ella compró el libro. Compró el libro. El libro lo compró ella. Y todas estas frases son correctas. Pero el orden cambia el énfasis de la información. Acá otra diferencia que cuesta mucho que los extranjeros la comprendan. El sujeto en español es opcional. En inglés, al tener la misma conjugación para todos los sujetos, es necesario mencionar si I, she, he, it, they. En español no. ¿Por qué? Por el tema de la conjugación. La forma en la que está conjugado el verbo nos va a indicar de quién estamos hablando, entonces el sujeto no es necesario mencionarlo. Entonces podemos decir cómo. Si yo digo cómo, estoy hablando de yo. Estudio, yo. Vamos, nosotros. Voy, yo. Entonces, el verbo ya contiene toda la información que necesitamos en español. Otra diferencia que sé que es un martirio para muchos de ustedes es el género gramatical, que aquí los objetos tienen un género, masculino o femenino, y que no siempre siguen la regla de que si terminan A va a ser una palabra femenina. Por ejemplo, el problema es un pronombre masculino, pero termina en A. Entonces, obviamente esto va a ser un poco más complicado si hablas inglés, porque estás acostumbrado, tu cerebro está acostumbrado a que esto no existe a la hora de hablar, pero en español es sumamente importante. Entonces, para esta parte, cuando ustedes estén aprendiendo vocabulario, aprendan las palabras junto a su género. No aprendan a decir solo cama, ventana, puerta. Pongan el pronombre, la cama, la ventana, la puerta, el escritorio. Siempre que aprendan vocabulario, apréndanla con su género. ¿Por qué? Porque esto va a afectar artículos, adjetivos, pronombres, la casa blanca, el carro blanco. Va a ser muy importante. Otra diferencia es la doble negación. En inglés está prohibido usar una doble negación en una oración. Por ejemplo, no puedo decir I don't know nothing.
tengo que decir I don't know anything. En español, la doble negación es normal. De hecho, es una forma correcta. No sé nada, no tengo a nadie, no vi nunca eso. La doble negación en español da énfasis, entonces la pueden usar con tranquilidad, porque es la manera correcta. Ahora, vamos con las similitudes. Empecemos con el alfabeto. Aunque no lo crean, esto realmente es una similitud muy importante, porque nuestro cerebro ya está familiarizado con las letras y no nos toca aprender un alfabeto completamente nuevo como si aprendiéramos un idioma tal vez como el árabe, el chino, el griego. También tenemos muchas palabras similares. Por ejemplo, información, information, importante, important, possible, posible, natural, natural. Hay muchas palabras que con solo oírla nos va a llevar al significado de la palabra. ¿Por qué? Porque son muy similares en ambos idiomas. Aunque hay que tener cuidado porque hay algunas que son falsos amigos, que van a sonar similares pero significan cosas completamente distintas. Ya tenemos un video en el canal hablando de false friends. Si lo quieren ver después de este video, adelante, les va a servir mucho. También, aunque en español hay más formas en la estructura, es un poco más flexible, la estructura básica es la misma. Ambos usamos sujeto, verbo, objeto. I love you, yo te amo. Aunque el español sea más flexible, la base es la misma y esta estructura básica te va a servir un montón cuando tengas tal vez alguna duda, ve por lo básico que te va a funcionar. Entonces, es muy importante que dejemos de traducir literalmente todo lo que hacemos cuando estamos aprendiendo un idioma, porque, como ven, nos puede llevar a errores. El español y el inglés, aunque bien tienen muchas diferencias, el español es más fácil en algunos aspectos, como la pronunciación. El inglés es un poco más fácil en temas tal vez de conjugación. ¿Sabías que los hispanohablantes también nos equivocamos cuando hablamos en español? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín y soy su tutora de español de Learning Spanish by Crazy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre esos errores que cometemos las personas nativas del español al hablar. ¿Por qué? Porque esto sucede mucho. Ustedes muchas veces tienen bases gramaticales más sólidas o las normas del español más claras, pero nosotros como nativos, al vivir en un contexto de educación tan diferente, países tan diferentes, o la deformación pues del idioma que se produce de manera natural, no seguimos estas normas y a veces conjugamos mal los verbos, pronunciamos mal algunas palabras, pero ya se vuelve algo como natural o esencia del lenguaje de cada región o de cada persona o de cada cultura, porque también va cambiando de ciudad en ciudad, de país en país. Entonces son unos pequeños detalles que son errores en teoría, pero que de todas maneras se han vuelto como naturales en español muchas veces. Este video también es para que ustedes se animen un poco y vean que no es fácil, ustedes están aprendiendo un idioma que no es suyo y si las personas que crecimos con el idioma muchas veces no sabemos estas cosas, es normal que ustedes también cometan errores a veces. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Uno de los errores más comunes que se escucha, sobre todo en los niños cuando están creciendo o en personas que no tuvieron como un acceso a la educación muy fácil, es decir, haiga en lugar de haya. Aquí venimos con el tema de la conjugación de los verbos. Sabemos que los verbos en español al ser conjugados tienen su complejidad
Entonces resultan estas expresiones, decir, haiga. No es haiga. En verbo haber se pronuncia como haya. Pero haiga suena muy natural para mucha gente y se volvió como una manera del habla popular. Lo irónico de todo esto es que haiga sí es una palabra que existe, pero no como del verbo haber, sino el significado es como un auto grande y ostentoso. Entonces no tiene nada que ver con lo que lo usan las personas aquí. De hecho, no es una palabra que se escuche mucho para referirse a este tipo de autos, sino que se usa más que todo para el verbo, pero es un error. No es haiga, es haya. Otra súper común, decir vieron muchas personas. La forma correcta de decir esta frase es hubo muchas personas en la fiesta. El verbo haber no se pluraliza en oraciones impersonales. Para el cerebro decir personas como es plural, automáticamente uno diría hubieron, pero la manera correcta es hubo. Esta es muy común tanto en extranjeros como en nativos y es el tema de el género de las palabras. Hay muchas personas hispanohablantes que dicen la calor. Ay, qué fuerte está la calor. Por ejemplo, aquí en Colombia, en la zona de la costa, es muy común escuchar la calor, pero calor es un sustantivo masculino, es el calor. Pero para muchas personas se volvió muy natural, se acostumbraron y ya no son capaces de decir el calor, sino que dicen la calor. O también con palabras como azúcar, dicen la azúcar morena. No, se diría el azúcar morena. Otra muy común es en la pronunciación. Palabras como fuistes, vinistes, dijistes. Es muy común cuando están iniciando a hablar los niños, muchas veces empiezan a agregar esta S al final de las palabras. Y muchos niños se acostumbran y ya crecen como adultos y ustedes saben que al adquirir un hábito de niño es un poco complejo cambiarlo. Ya siendo adulto, entonces también se escuchan muchas personas mayores diciendo fuistes, dijistes, vinistes, pero no se pronuncia hasta S al final. La manera correcta sería fuiste, viniste, dijiste. Esa S al final no va. Otro error muy común es la redundancia en las palabras. Decir cosas como más mejor, menos peor, salir para afuera, entrar para adentro. Estas dos últimas son muy comunes en España, pero si le pones lógica, si vas a entrar, ¿cómo vas a entrar para afuera? A salir para adentro. No tiene sentido. Solo con decir entrar o salir, ya tú entiendes si se está hablando de afuera o de adentro. Con más mejor, esto no está bien dicho gramaticalmente, solo se dice es mejor. O si lo quieres potenciar, mucho mejor. Pero más mejor no es correcto realmente. Lo mismo con menos peor. Pero como les digo, es un error que hasta los hispanohablantes caen en él, en esa redundancia de las palabras. También hay personas que tienen una capacidad increíble para inventar verbos y, por ejemplo, para el verbo entrar, dicen dentrar, con una D al inicio. Voy a adentrar para la casa. Déntrense. Esto no está bien dicho, pero hace mucho tiempo era común que las personas pues no tuvieran como la mejor educación, se acostumbraron a hablar de esta manera y se fue inculcando en varias generaciones y muchas personas hablan de esta manera. La siguiente es con el verbo satisfacer. El verbo satisfacer es una pesadilla para los hispanohablantes, no solo para los extranjeros que están aprendiendo español, porque es un verbo que lógicamente no se conjuga como uno pensaría. El verbo satisfacer se conjuga de la misma manera que el verbo hacer. Entonces se puede escuchar personas diciendo satisfació. No se dice satisfacción, se dice satisfizo.
Entonces ahí entra el problema de cómo conjugar el verbo satisfacer. Entonces es un error muy común con este verbo que las personas lo conjugan mal. Otro muy común en la concordancia entre plurales y singulares es la mayoría o fueron. Esto suena muy natural, es algo en lo que incluso yo he caído. El cerebro procesa que es plural, entonces añade esta palabra plural y decimos la mayoría fueron. Técnicamente, la mayoría es un singular, es una expresión singular. Así que lo correcto sería decir la mayoría fue, no la mayoría fue. Pero como es muchas personas, la mente automáticamente va a ese plural, pero realmente es un error gramatical. Otra frase que es común escuchar es, no sé si se recuerdan. Se recuerdan de mí. El verbo recordar no lleva ese pronombre reflexivo en ese sentido. Se diría se acuerdan de mí o me recuerdan, no se recuerdan de mí. Si aún no saben qué son los verbos reflexivos, tenemos un video en el canal explicándolo. Igual si tienen alguna otra duda, pueden dejarla en los comentarios y la iremos resolviendo. Bueno, entonces, como ven, en español hasta los hispanohablantes cometemos muchísimos errores a la hora de hablar. Entonces, tampoco es para que ustedes se estresen tanto en su aprendizaje en el idioma. ¿Sabías que puedes llegar a dominar lo básico del español con 5 reglas muy simples? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Soy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y como les comentaba al inicio del video, hoy vamos a hablar de esas 5 reglas gramaticales que sostienen el idioma español. Sé que a veces estudiar español se puede sentir como tratar de armar un rompecabezas, sabes que las piezas están ahí, pero a veces no encajan. Y sí, el español puede llegar a tener muchas reglas, pero no todas son igual de importantes, por decirlo de alguna manera. Hay unas que son mucho más importantes que otras y que nos van a ayudar a que nuestro español progrese mucho más. Porque si conocemos estas reglas nos van a ayudar a sonar de una manera mucho más natural. Regla número 1. El español tiene género y número y todo debe concordar. ¿Qué pasa? Esto no pasa en todos los idiomas, sobre todo en inglés no tenemos este asunto del género. Entonces esto puede llegar a confundir. Entonces, en el español todo debe tener una armonía. Las palabras son compañeras entre sí. Si una palabra es femenina, todas las palabras que la acompañan también deben ser femeninas. Lo mismo, si es plural, una palabra todo se vuelve plural. Entonces, reglas generales. Masculinas, palabras masculinas terminan en O, palabras femeninas terminan en A y plurales se agrega la letra S o ES, dependiendo de la palabra. Hay excepciones claramente, como el día, la mano, el mapa, pero lo importante es saber como la manera lógica porque aplica para la mayoría de las palabras. Por ejemplo, la casa es bonita, el carro es nuevo, las flores son rojas. Si ven que todo concuerda, casa, bonita, ambas en femenino, carro, nuevo, ambos en masculino, flores, rojas, ambas femeninas y ambas en plural. Si cambias una sola parte y dices la casa bonitas, ya suena extraño y ya está mal dicho. Entonces, vamos con un mini diálogo. ¿Cuál camisa te gusta? Me gusta la camisa roja. ¿Y estas blancas? La verdad, prefiero las camisas
rojas. Una simple S lo puede cambiar todo, cambia todo el sentido de la oración. Vamos con la regla número 2. Los verbos se conjugan y dicen más de lo que parecen. En otros idiomas los verbos casi no cambian. En español cambian mucho. Y gracias a eso, con una sola palabra podemos decir bastante. Porque el verbo va a cambiar según quién hace la acción, cuándo ocurre y cómo ocurre. Ejemplo con vivir. El verbo conjugado vivo significa que el pronombre soy yo y que el tiempo es ahora. Pero si cambio la conjugación a viviste, ya esto nos está diciendo que el pronombre es tú y el tiempo es pasado. Yo no puedo decir yo viviste porque no hay concordancia en la conjugación. Por eso, el verbo nos da mucha información cuando está conjugado. Vivirá. Esto nos indica que viene siendo él o ella y en futuro. Viviríamos sería nosotros y nos habla de una hipótesis. He vivido sería experiencia. Si quieren aprender más de conjugaciones, en el canal tenemos ya varios videos de cómo se conjugan, en qué tiempos, entonces vayan a verlos después de este video para que entiendan mejor este ejercicio. Regla número 3. Ser y estar no significan lo mismo. No se usan en los mismos casos. Esta es la clásica pesadilla de muchos estudiantes del español, pero la diferencia es muy lógica realmente. Ser viene siendo esencia, identidad, características permanentes que no cambian. Soy estudiante. Es alto. Somos amigos. Es lunes. En cambio, estar viene siendo para estados, emociones, ubicación y condiciones temporales. Estoy cansado. Ella está feliz. Estamos en casa. La ventana está abierta. Se responde qué es. Estar responde a cómo está o dónde está. Un ejemplo clave, si yo digo él es aburrido, estoy hablando de su personalidad. Si digo él está aburrido, estoy hablando de su estado de ánimo el día de hoy. Entonces ven cómo cambiar aquí el verbo cambia también completamente la frase. No es lo mismo decir soy aburrida a estoy aburrida. Cambia totalmente la oración. Ahora, regla número 4. El orden natural del español sí importa. En español ni en ningún idioma que estés aprendiendo realmente no se puede traducir palabra por palabra desde tu idioma. ¿Por qué? Porque hay un orden que suena natural y otro que suena rarísimo realmente. Entonces, si nos dedicamos a traducir palabra por palabra, el español y el inglés no tienen la misma estructura siempre. Entonces, vamos a hablar mal. Cambiar este orden puede sonar dramático, robótico, confuso. Entonces, clave, los adjetivos siempre van después del sustantivo. Una ciudad hermosa. Si yo digo una hermosa ciudad, realmente no está mal, pero suena demasiado poético para una conversación cotidiana. Un café caliente, no un caliente café. Suena raro. Un libro interesante. Un interesante libro. Suena un poco raro, entonces hay que tratar de respetar este orden, sobre todo si estamos en una conversación. Como les digo, las licencias literarias y las licencias poéticas son un tema aparte. Pero el orden natural del español, el adjetivo va después. Vamos a pensar en una estructura que nos ayude a recordar esto. Piensa primero quién, luego piensa qué hace y luego piensa qué información agrega.
Si haces estas tres preguntas en ese mismo orden, vas a tener frases claras y naturales. Y la regla número 5 es una que me encanta y que sé que les cuesta mucho a los estudiantes. En español, el sujeto, nombrar el sujeto es opcional. Esto sorprende mucho a estudiantes de inglés, de alemán, de francés, pero en español no es obligatorio decir el sujeto porque el verbo ya nos indica quién está realizando la acción. Como les dije, el verbo revela mucha información y una parte de esa información es el sujeto. Por eso es que cuando escuchas a un nativo hablar, casi no le oyes decir pronombres. Pero cuando las personas están aprendiendo español, suelen decir mucho el pronombre o el artículo. Pero esto ya es un tema aparte. Entonces, es muy común escucharlo. Yo tomo café, yo bailo salsa, yo repiten el yo muchas veces, lo mismo con el tú. ¿Tú qué hiciste hoy? ¿Tú qué estás comiendo? Es muy común esto, pero vamos con unos ejemplos para que ustedes entiendan mejor a qué me refiero. En vez de decir yo quiero café, puedes decir quiero café. ¿Por qué? Por lo de que el verbo ya nos reveló toda la información. Quiero es la conjugación para yo. Tú nunca vas a escuchar a decir nosotros quiero, ustedes quiero. Quiero es exclusivo del yo, entonces no es necesario redundar en la información. En vez de nosotros vamos al cine, podemos decir vamos al cine. Ya sabemos por qué funciona, porque las terminaciones de las conjugaciones nos indican las personas. Ahora, hay ocasiones en las que sí usamos el sujeto. Por ejemplo, en la frase que acabo de decir, hay ocasiones en las que sí usamos el sujeto. Yo no dije en las que nosotros sí usamos. No, en nosotros no era necesario. Ahora, cuando queremos enfatizar, vamos a usar el sujeto. Cuando queremos hacer mucho énfasis en algo, yo no dije eso. Tú no tienes la culpa. Esto también hace que suene más natural. O cuando puede haber alguna confusión en la oración. Ella dijo que él llamó. Tanto él como ella tienen la misma conjugación. Entonces, si yo no aclaro que ella dijo que él llamó, no voy a entender quién fue la persona que llamó, si fue ella, si fue él. Entonces, en este tipo de casos, sí es necesario aclarar el sujeto. Y también se puede usar para contrastar. Yo quiero café, pero ella prefiere el té. Vamos con un mini diálogo. ¿Vienes mañana? Están hablando de tú. Sí, voy a ir. Hablo de yo. ¿A qué hora? Llego a las 6. Sigo hablando de yo. ¿Comiste? Estoy preguntando a ti, pronombre tú. Sí, comí hace rato. Pronombre yo. Nadie dijo yo, nadie dijo tú, pero la conversación se entiende completamente. Entonces, ¿por qué esta regla es importante? Porque si estás repitiendo constantemente yo, suena más rígido, suena poco natural. Cuando aprendes en qué ocasiones omitir el sujeto, tu español sube de nivel. ¿Alguna vez has sentido que el español tiene demasiadas reglas, pero al mismo tiempo no tiene ninguna? Que a veces entiendes una frase o sabes cómo formular una frase solo porque suena bien, pero no estás seguro de su regla gramatical. Hoy te voy a revelar algunos trucos que muchas veces los estudiantes desconocen, pero van a ser muy útiles para mejorar tu español rápidamente. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy.
Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, yo me llamo Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish by Crazy. Bienvenidos nuevamente a este video, a este canal. Antes de iniciar, recuerden suscribirse para que no se pierdan el contenido que estamos subiendo cada semana. Resulta que en español hay muchos patrones ocultos, que cuando los descubres empiezas a entender y hablar mucho más rápido. Va a ser mucho más natural para ti y palabras que tal vez creías que no conocías en español, realmente sí las conoces solo por estos patrones. Entonces, vamos a ver esos patrones de vocabulario, de gramática, de pronunciación, para que ustedes puedan mejorar muchísimo su español de una manera más fácil. Vamos con el primer truco, que son las palabras que terminan en ción. Muchas palabras en español que terminan en ción vienen del inglés y comparten significado. Por ejemplo, information, información, education, educación, communication. Dime tú la respuesta. Comunicación. Casi todas las palabras que terminan en tion en inglés van a convertirse en ción en español. Ojo, estos patrones tienen sus excepciones, pero la mayor parte de las veces te va a funcionar y va a ser muy útil. La información es importante. Necesito una explicación. La organización del evento fue excelente. Si no sabes una palabra, prueba con ción. Muchas veces te va a funcionar y te va a salvar de palabras que creíste que no conocías y cuando te las dices en español, tú quedas pensando como, ¿es en serio? Es casi lo mismo. Entonces, ya sabes este truco. Vamos con el segundo patrón, que son los diminutivos. Los diminutivos terminan generalmente con ito, ita. Es uno de los patrones más latinos y más tiernos del español. Para hacer algo que suene más pequeño o más cariñoso, más suave, más tranquilo, menos agresivo, usamos ito o ita. Por ejemplo, casa, casita. Suena más cálido decir casita. Perro, perrito. Un perro más pequeño, más tierno. Pan, pancito. Árbol, arbolito. Voy a preparar una comidita para toda la familia. Mira ese perrito, qué lindo. ¿Quieres tomar un cafecito? No siempre es diminutivo de tamaño, a veces es diminutivo como en el sentimiento. Pero si aún no entienden bien cómo es el uso de los diminutivos, tenemos un video explicando este tema, entonces cuando terminen pueden ir a verlo para que ya dominen este patrón a la perfección. Vamos con palabras que empiezan con des. En español, cuando ves des al inicio de una palabra, casi siempre, recuerden, hay excepciones, significa lo contrario. Ejemplo, hacer, deshacer. Conectar, desconectar. Ordenar, desordenar. Tengo que deshacer la maleta. O tengo que desempacar la maleta. Empacar, desempacar. Voy a desconectarme un rato. Mi cuarto está desordenado. ¿Ven este patrón? El des generalmente significa el contrario de la palabra que le sigue. Entonces, si no saben el significado y ven que hay un des al inicio, ya saben que muy probablemente va a ser el contrario de la palabra.
Vamos con otro patrón. Verbos que terminan en ear. Muchos verbos nuevos en español, como más modernos, se forman añadiendo ear a una palabra extranjera, especialmente del inglés. Entonces, parquear, to park, textear, to text, likear, to give a like, googlear. ¿Qué creen que significa googlear? Buscar algo en Google. Entonces, frases que van a escuchar. Voy a parquear mi carro aquí. Te texteo más tarde. Puedes googlear la dirección. Es un español, como les digo, un poco más moderno. Es un poco más usual con los jóvenes que entiendan este tipo de palabras, aunque por ejemplo el parquear viene desde hace mucho tiempo. Tenemos incluso parqueaderos, que son los lugares donde podemos estacionar los autos. Pero son palabras muy naturales que se han ido adaptando al español. Ahora, el dolor de cabeza de muchos, ser y estar. No necesitan tantos enredos. Ser para descripciones, estar para estados. Con este patrón ya ganas mucho conocimiento y ya vas a dominar la mayor parte de ser y estar. Ser, características permanentes o descriptivas. Estar es para estados, ubicación y emociones. Ejemplo, ella es alta. Es una descripción. Ella está cansada. Es un estado. La tienda está lejos. Estamos hablando de ubicación. La tienda es nueva. Es una característica. Hoy estoy feliz porque es mi cumpleaños. Es un estado. Barcelona es hermosa y está llena de turistas. ¿Capta mejor la diferencia con este truco? Realmente es un patrón muy sencillo y que les va a ahorrar muchas molestias. El siguiente patrón puede ser un poco polémico. Masculino terminar O, femenino terminar A. Es un patrón clásico del español para ayudarnos a saber el género de las palabras. Niño, masculino, niña, femenino. Amigo, masculino, amiga, femenino. Mexicano, mexicana. Existen excepciones con muchas palabras. Por ejemplo, con problema. Problema podría parecer femenino, pero realmente es una palabra masculina. El problema. O el caso del agua. El agua en singular, las aguas en plural. Entonces, como les digo, hay pequeñas excepciones, pero es un patrón que funciona para la mayoría. Vamos ahora con el patrón de por y para. Para hacerte la vida simple, esta es la diferencia. Para es finalidad u objetivo, por va a ser motivo, razón, intercambio o duración. Ejemplos. Estudio para mejorar mi español. Gracias por tu ayuda. Caminé por 2 horas. Este regalo es para ti. Con esta pequeña diferencia va a ser mucho más fácil que ustedes identifiquen cuándo usar por y cuándo usar para. Finalmente, frases que generalmente siempre van juntas. Hay frases, hay combinaciones que casi siempre se usan juntas y cuando las memorizas puedes hablar de una manera más natural. Tengo que más un verbo en infinitivo. Tengo que estudiar. Tengo que trabajar. Tengo que dormir temprano. Una estructura básica. Tengo que más infinito. Ahora, estar más un gerundio. El gerundio es una acción que está en curso, que ya inició y está en curso todavía. Estoy aprendiendo español. Estoy cocinando pizza. Estoy trabajando para una empresa extranjera. Ahora, vamos con
Voy a más infinitivo. Voy a viajar mañana. Voy a bailar salsa el martes. Voy a comer lasaña esta noche. Esta fórmula nos sirve mucho para el futuro. Si en algún momento olvidamos la conjugación, esta fórmula mágica nos va a salvar. Yo sé que todos luchamos con la pronunciación de un idioma nuevo que estamos aprendiendo. Entonces hoy yo te voy a ayudar con tu pronunciación del español. Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Paulina, soy de Medellín, Colombia y bienvenidos nuevamente a Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es complejo y es el tema de la pronunciación. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, nos cuesta un poco acostumbrarnos a los sonidos que tiene este, porque son sonidos diferentes al que tiene nuestro idioma nativo. Entonces, hoy estaremos hablando de esos sonidos difíciles para los angloparlantes. Entonces, si tu idioma nativo es el inglés, probablemente estos sonidos te cuesten un poco, entonces te voy a dar tips de cómo poderlos pronunciar mejor y cómo se comparan un poco con el inglés. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Empecemos con la mayor pesadilla de todas, la letra R. La letra R es muy difícil para los angloparlantes y en general para cualquier persona que está aprendiendo español. También pasa con aquellos que hablan portugués, alemán, en el francés es muy difícil que puedan decir la R correctamente. Entonces, en inglés la R se pronuncia como con la lengua hacia atrás, car, red. Es como un sonido más suave. Pero en español es diferente. Tenemos dos sonidos para la R. Uno más corto, como en la palabra pero, y uno más largo, como en la palabra perro. Son palabras que pueden parecer a simple vista muy iguales, pero son diferentes. Pero, perro. Pero, perro. Entonces, la diferencia está en la vibración de la lengua. En la R simple, es decir, en pero, la R solita, es un toque rápido con la lengua, mientras que en la doble R es una vibración fuerte y continua. Para esto tenemos que ubicar la lengua en la parte superior, en el paladar, justo detrás de los dientes superiores. De esta manera vamos a poder pronunciar la R correctamente. No es un sonido desde la garganta, no es un sonido de atrás del paladar, es muy del frente, desde los dientes, que tu lengua toque tus dientes superiores. Entonces pueden practicar haciendo pequeñas vibraciones como hasta que la vayan dominando y luego practican con palabras, haciendo el contraste de la R simple y la doble R. Caro, carro. Pero, perro. Coro, corro. Una diferencia leve de pronunciación cambia completamente la palabra. Si no les sale al primer intento, les cuesta mucho, no se preocupen. Incluso los bebés hispanohablantes les cuesta mucho lograr pronunciar la R. Algunos tienen que ir al fonoaudiólogo para poder aprender a pronunciarla. Realmente es una letra retadora incluso para nosotros los nativos. Vamos con la letra J. Acá el tema es que estamos acostumbrados a que en inglés el sonido de la J es como jump, juice. Entonces, en español cambia completamente. El sonido de la J viene siendo como el de la H en inglés. Hello. Es ese sonido
como ese soplido inicial. Entonces, en español este es un sonido que viene desde la garganta. Tampoco se esfuercen mucho, si les da dolor de garganta, lo están haciendo mal porque es un sonido suave. Listo, entonces no tienen que hacer mayor esfuerzo, tienen que hacerla suave, con aire, no de manera tensionada. Entonces imaginen como que están soplando aliento y pronuncian las palabras jamón, José, jarrón. Es un sonido muy suave y no tiene por qué lastimarles la garganta. Ahora, la letra que no existe ni siquiera en inglés, la ñ. No es igual al sonido de la N, entonces es un poco más retador. El sonido viene siendo como un ñi, ñi, ñi. Listo, no vamos a decirlo como si fuera baño, por ejemplo. No, no es baño, es baño, baño. Por ejemplo, voy a cumplir años, no años, porque es muy común escuchar como si fuera una N con una I. No, esta no es la pronunciación de la letra N. El sonido correcto sale cuando el aire vibra por la nariz de alguna manera, es un sonido nasal. Entonces, pon la lengua donde dices la letra N y deja que el aire salga más por la nariz. Baño. Suena un poco difícil, pero realmente con la práctica lo pueden lograr. Es como parecido a la palabra en inglés canyon, es ese sonido. Entonces, practíquenlo y empiecen a repetir ña, ñe, ñi, ño, ñu. ña, ñe, ñi, ño, ñu. Como ven, es muy diferente a decir na, ne, ni, no, ñu. Es una letra súper diferente. Vamos con la letra B. Esta letra con la V puede generar discordia, porque en inglés hay una diferenciación entre la B y la V. La V tiene un sonido más suave tipo V y la B es más fuerte tipo B. En España, por ejemplo, tienen esta diferenciación clara, pronuncian las palabras de manera diferente, depende de si es una B o una V. Es un poco más notorio que en los países de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos básicamente el mismo sonido para ambas. Por ejemplo, hay un significado para vaca con V y vaca con B. Pero si notaron, la pronunciación es idéntica. Entonces aquí el problema va a ser simplemente una diferencia ortográfica, tipográfica, de escritura, pero no tanto en la pronunciación. La pronunciación va a ser la misma. Como les digo, en España dominan este tema de las diferentes letras mucho mejor, pero en Latinoamérica las decimos de manera igual. Lo mismo pasa con la C, Z, S, es muy igual en Latinoamérica. Vamos con la Y y la LY o la doble L. Aquí es un debate porque esto tiene pronunciación diferente en los países. En algunos países suena ya, ye, yi, yo, yu. En otros, como en Argentina, Uruguay, Paraguay, sha, she, shi, sho, shu. Entonces, aquí va a haber como la diferencia. En la mayoría de países realmente van a encontrar el sonido inicial que les dije, tipo lluvia, pollo, calle. Es un sonido fuerte, claro. En cambio, en ese acento rioplatense, que es Río de la Plata en Argentina, va a ser más lluvia, pollo, calle. Ahí disculpan mi imitación del acento argentino, pero entonces ahí va el reto de la pronunciación de las palabras. Igual, como lo pronuncian, se les va a entender en todos los países. Si tú acá dices lluvia, yo te voy a entender que estás hablando de la lluvia, pero es importante como sonar con naturalidad, depende el país en el que estemos. Entonces, tener súper claro qué país nos interesa, qué país estamos visitando y cómo se pronuncian estas palabras. También porque cuando ven la doble L creen que se pronuncia igual, polo.
no es polo, es pollo. Hay una diferenciación cuando hay dos L's a cuando hay una sola. Otro error muy común es las vocales. ¿Por qué? Porque las vocales en inglés cambian según la posición. Cat, cake. Las dos son con la A, pero el sonido es diferente. Entonces, en español va a ser el mismo sonido siempre. Y eso es lo que confunde muchas veces a los angloparlantes, porque comienzan a cambiar esa pronunciación. Entonces, las vocales tienen el mismo sonido. No importa en qué parte de la palabra estén, de qué letra van acompañados. La A siempre va a sonar A. Por ejemplo, casa. La E siempre suena E. Mesa. La I siempre suena I. Vino. La O siempre suena O. Sol. Y la U siempre suena U. Luna. Vean que en palabras que combiné como luna, mesa, vino, la vocal sigue sonando igual. Entonces recuerden, en español, tal cual se escribe, tal cual se lee. ¿Sabías que en español tenemos palabras que simplemente no existen en inglés? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de la ciudad de Medellín, ubicada en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Bienvenidos nuevamente a un video del canal. Hoy tenemos un tema que me gusta mucho y son esas palabras que existen en español pero no tienen una traducción directa al inglés. Entonces, situaciones que en inglés nos toca explicar con frases enteras o largas, en español existen palabras para eso. Entonces, es importante que ustedes la conozcan porque les va a facilitar mucho el lenguaje y no tienen que explicar todo en una frase larga, sino en una sola palabra. Y también son expresiones y palabras que los van a hacer sonar como nativos. Va a reflejar que tienen un muy buen dominio del idioma. Entonces, vamos a comenzar, pero antes de eso, recuerden suscribirse al canal, activar campana de notificaciones para que no se pierdan estos videos educativos. El objetivo es que ustedes sigan mejorando en su español cada día. Y aquí en Learning Spanish Like Crazy nos esforzamos para que ustedes tengan constantemente contenido útil. También tenemos algunos temas culturales por ahí, por si también les interesa. Vamos con la palabra sobremesa. Para ustedes, ¿qué significa la palabra sobremesa? En España y algunos países hispanohablantes significa ese momento de conversación que se tiene al terminar de comer. Ejemplo, la sobremesa del domingo con mi familia es la mejor parte del día. Pero cuidado aquí, porque en Colombia sobremesa significa algo diferente. La sobremesa es el líquido con el que acompañas la comida, especialmente el almuerzo. Líquido porque si te dicen que van a tomar de sobremesa, puede ser un jugo, puede ser una gaseosa, puede ser una aromática, cualquier cosa. Pero entonces a esa bebida que acompaña la comida se le llama sobremesa. Vamos con otra que me encanta y es estrenar. Estrenar es cuando usas algo por primera vez. Entonces, si compras un carro y lo estás empezando a conducir, estás estrenando carro. Si te acabas de mudar a una nueva casa, estás estrenando casa. Y sobre todo es muy común para el tema de la ropa. Estrenar ropa. Cuando te pones por primera vez una blusa hermosa que te compraste, un pantalón que compraste ayer y te lo vas a estrenar hoy, por ejemplo. De hecho, a la ropa que se compra en diciembre, al menos aquí en Colombia, cuando vamos a usar pues esta ropa nueva en diciembre que se compra bastante para estas festividades, se le dice el estreno. Hay que comprar el estreno. Entonces, comprar el estreno es ir a comprar esa ropa que vamos a estrenar en diciembre. Vamos con la palabra
merienda. Merienda es una comida ligera entre el almuerzo y la cena. También hay unas variaciones en los países, en algunos se les dice el algo, vamos a comer el algo después de clases o vamos a comer la merienda después de clases. Vamos con otra en cuanto al tema laboral, la quincena. Quincena, pues en inglés tenemos fortnight, que vendría siendo 2 semanas, pues 15 días, pero quincena en español y en los países hispanohablantes es el pago que recibes de tu trabajo cada 15 días. Con la quincena me compré unos zapatos nuevos. La quincena del 15 o la del 30 es ese sueldo que te pagan en las empresas, que es cada 15 días. Entonces, a ese pago en general se le llama quincena. Vamos ahora con la palabra atardecer. Muchos de ustedes seguramente acaban de pensar, pero si atardecer es sunset, eso sí tiene traducción al inglés. Es ese momento donde el sol baja, el cielo cambia de color, pero en español, atardecer también funciona como verbo. Entonces aquí está pues como la diferencia con el idioma. Entonces, como un verbo, ayer atardeció muy temprano. El sol bajó muy temprano. Entonces aquí lo usamos tanto como sustantivo como verbo. Vamos con otra palabra muy chévere que sería antojo. Antojo vendría siendo ese deseo repentino de la nada en un momento aleatorio de comer algo. Entonces, ejemplo, tengo antojo de pizza. Me dieron muchas ganas de comer pizza. Las embarazadas suelen tener muchos antojos, por ejemplo. Entonces, esta palabra me encanta, es muy útil cuando te antojas de alguna comida o también puede ser para hacer alguna acción, alguna actividad. Estoy antojada de ir al centro comercial. Puede ser una oración. Las siguientes dos van muy de la mano. La primera es desvelar o desvelado, que es cuando no dormiste en toda la noche. Estoy desvelado porque estudié para el examen. No dormí, me quedé desvelado o trasnochado, cualquiera de las dos. Cuando o te acuestas muy tarde o básicamente no dormiste nada. El desvelarse también se utiliza como sinónimo de insomnio, pero muchas veces esta palabra en español tiene esa connotación de quedarse despierto para hacer algo. Me trasnoché en una fiesta, me trasnoché viendo películas, me desvelé porque era el cumpleaños de mi prima. Y la otra sería madrugar. Madrugar es levantarse muy temprano. Ejemplo, mañana madrugo para ir al aeropuerto. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana, por ejemplo. O mi sobrina madruga mucho todos los días para ir a la escuela. Ella se tiene que levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo. El término madrugar obviamente puede variar de persona en persona porque para muchos levantarse a las 7 de la mañana ya es muy tarde, para otros puede ser muy temprano, entonces significa para ellos madrugar. Vamos con la palabra friolento o friolenta, que es esa persona que siempre tiene frío, que le da frío con mucha facilidad, que siempre está sintiendo frío, siempre tiene un abrigo encima. Entonces, mi amiga es muy friolenta. ¿Ustedes son friolentos o más bien no? Cuéntenme en los comentarios ahí. Digan, yo sí soy muy friolento o yo no soy muy friolento. Es una palabra también muy interesante. Otra tenemos empalagar. Empalagar es cuando algo es tan dulce que ya no puedes soportarlo, que sí, de verdad se vuelve algo insoportable. El pastel de cumpleaños me empalagó. Ese postre está muy empalagoso. Entonces, puede transformarse tanto en adjetivo como en verbo. Otra muy chévere, pasado mañana. En inglés sería the day after tomorrow, pero en español tenemos la expresión pasado mañana.
Es fácil, corta, sencilla para poder identificar los días y para, por ejemplo, hoy es miércoles y yo me quiero referir al lunes, antier o anteayer. El antier es una variación que surgió porque como en español la velocidad del habla es muy rápida, el anteayer se escuchaba como antier. Y vamos con la última que sería tutear. Tutear y ustear. Como en español tenemos estos pronombres que son tú y usted, que a veces pueden ser muy confusos, en el canal tenemos ya un video explicando un poco sobre estos temas, entonces vayan a verlo si no lo han visto. Cuando usamos esta forma del tú, le decimos tutear. Cuando usamos el usted, le decimos ustear. Entonces, yo voy donde un profesor, ¿lo puedo tutear? Entonces le estás preguntando al profesor si lo puedes tratar con el pronombre tú en vez del pronombre usted. O, por ejemplo, en Venezuela usan mucho el usted, es decir, que hablan con el usted en vez de el tú. Bueno, cuéntenme en los comentarios qué expresión no conocían, cuál sí. Déjenme su ejemplo en los comentarios. Utilicen alguna de estas palabras que aprendimos hoy para que formen una oración y puedan practicar esa manera de hablar correctamente. Estaré leyendo todos sus comentarios, todos sus ejemplos. Recuerden que la práctica es lo que los va a llevar a mejorar en el idioma. Recuerden suscribirse, darle like al video. Recuerden que también pueden unirse al club de conversación gratuito los miércoles. En la descripción encuentran todos los detalles. Eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.